Oye, Paco, del casting para la peli, ¿eh? Un montón de correos. 157. Y siguen llegando. A ver, ¿qué se cuece por aquí? Pues con tantos correos es imposible que no encontremos a algún actor bueno, ¿eh? Por lo menos 2 o 3. Qué bien. Vamos a verlos. A ver este. A ver estas fotos. Ahora, ya está el típico pavo con las fotos selfie en el baño. Y con el váter abierto. Pero tú, o sea, ¿tienes cámara para hacerte selfies en el baño? ¿No tienes para hacerte una foto normal y corriente? Sigamos, va. A ver, fotos... ¿Pero esto qué es? ¿Pero no habíamos pedido actores? Ya estamos, fotos de figurantes, va, venga, va. En un concierto, paseando a un perro... ¿Pero a quién se le puede ocurrir mandar fotos paseando al perro? Es que hay que estar tarado, pero a esta gente, ¿qué le pasa? ¿Y esta? ¿Pero tú te crees que me pueden mandar una foto con unas gafas de sol de Isabel Pantoja y una Pamela? Pero es que... Si no se puede saber si es un tío o una tía. Venga, fuera, va, a la basura. Venga, no estoy para perder tiempo. Venga, más. A ver, otro correo, por favor. Oye, pero... ¿y este perfil? Oye, ¿qué perfiles habíamos pedido, Paco? Pero habíamos pedido solo perfiles de caucásicos, ¿no? No pedíamos perfiles latinos, ¿no? ¿Verdad? No, a ver, ¿qué dice? Hola. Vale, bien. Hola. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto es coña, ¿verdad? A ver, me cago. A ver si ¿poden? A ver si ¿poden los cogerme para ser actriz? Porque siempre me han dicho que soy con I latina, muy bien, muy buena, haciendo cosas. Pues tócame los cojones. Menudas faltas ortográficas. ¿De verdad alguien escribe así? ¿Que han tirado un mono en el teclado y lo han dejado que pateara o qué pasa? La madre que me parió, de verdad. Pero esto es coña. ¿Este qué es coña? Es coña. Esto es coña. Pero esto tiene que ser coña. Oye, mira, no sé qué hora es. A ver, hostia, no, si llego tarde. Había quedado... Oye, era hoy, ¿verdad? Con el productor para firmar el presupuesto. Me pilla el toro. A ver, mierda. Ya me la ha cagado. Ya se ha bloqueado. Ya se ha bloqueado el puto Windows. Hombre, ¿a quién se le ocurre mandar 35 fotos? 17 megas. Pero ¿a quién se le ocurre? Es que son tontos. Ala, apaga el ordenador y entiéndelo otra vez. Bueno, a ver, ya arranca otra vez. Otra vez al correo. Empezamos de cero. Venga, vamos a abrir este. A ver. No me jodas. Pero esta tía está en bolas. A ver. Dios mío. ¡Pero qué mamellazas! ¡Hola! ¡Qué mamellazas! ¡Qué mamellas! Pero ¿y esto? Pero menudos melonazos. ¡Vaya melones! ¿Y encima de un coche? ¡Ay! Es que así no se puede currar, hombre. Pero eso son fotos de guarrilla. Esas fotos se mandan a un novio. O a hombres, mujeres y viceversa. Pero no me mandes para una peli fotos en medio en bolas. Si me pilla mi mujer viendo esto, se va a pensar cualquier cosa. A ver, otra. Fuera. Más. A ver, ¿qué me cuenta? Bueno, por lo menos unas fotos un poco decentes. Algo es algo. A ver, ¿qué me dice este? El currículum. ¿Este currículum? A ver, ¿qué me cuenta? Buenas tardes. Yo no soy actor, pero me gusta mucho el cine y todos mis amigos me comentan que tengo una cara muy fotogénica, que algún día me descubrirán en el metro. Pero he decidido adelantarme a ese día. Ja, 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 ja. Por eso les mando mis fotos y como no tengo currículum de actor, les envío el que tengo como camarero. Espero su respuesta. Sí, te va a responder tu ¿Qué hora es, Paco? 70 correos igual. Mira, Paco, ¿sabes qué? A tomar por culo, venga, fuera. Coge la agenda y llama a los 2 actores de siempre. ¿Qué hay, clandestinos? Bienvenidos a este cuarto vídeo del canal. En esta ocasión quería tratar un tema que, a pesar de parecer pequeñito, es muy importante. Sois muchos los que, después de cierto tiempo enviando material a directores de casting, a representantes o en respuesta a anuncios de casting que encontráis en Clandestino de Actores, os quejáis de que nunca o casi nunca os llaman.
Las razones para que no se respondan pueden ser diversas, pero dos suelen ser las principales. Una es no cumplir el perfil que requieren para el proyecto o que esté buscando un representante para su cartera, y otra es que el material que estás enviando no es el adecuado. Como quiero que este vídeo sea cortito, voy a intentar resumir lo máximo posible el tema. Casi todo lo que voy a decir es de puro sentido común, pero también es cierto que hay muchos... La experiencia me ha demostrado ya que el sentido común a veces no es tan común a todos. Voy a hablar sobre el material que enviáis a través de correo a los directores de castings, a los representantes, a los convocantes de castings, etc. En los anuncios de casting respeta siempre los perfiles que se exigen. Si piden actrices y tú eres un hombre, no mandes tu material. Si piden personas de etnia negra para un largometraje importante internacional o lo que sea, pero tú eres blanco nuclear, por favor, no mandes ni siquiera diciendo, oye, por si acaso lo necesitan, ya publicarán un anuncio donde busquen ese perfil caucásico o el que sea. Si están exigiendo actores o actrices de 16 a 18 años y tú tienes 38, no mandes tu material, ¿vale? Porque no hay nada que cabree más que te manden un material que tú no has pedido. Porque te hace perder tiempo, te hace tener que estar eliminando ese material. Y te aseguro que si repites eso muchas veces, empezarás a crear mucha antipatía a los directores de casting y representantes a los que se lo estés enviando. Respeta los perfiles que se pidan. Desde el principio que empieces a contactar con directores de casting y representantes, debes cuidar al máximo lo que vas a enviar. Cuando se recibe un material absurdo, un material malo, de mala calidad, que no se puede presentar, el problema no es que no os vayan a coger para ese proyecto en concreto o que ese representante en un momento dado no esté interesado en vosotros. El problema es que se fija ya en la memoria a esa persona, se fija a ese actor. Para empezar, vamos a ir por partes para hacerlo más fácil. El material que debes enviar a los directores de casting y representantes se divide básicamente en tres cosas. Una, currículum. Dos, fotos. Y tres, videobook en caso de tenerlo. Lo primero, cuando envíes un correo para enviar tu material, en el texto del correo siempre es conveniente saludar, presentarse, y si quieres añadir ciertos datos básicos, siempre ayudará, como por ejemplo la edad, la estatura, ciertas habilidades, si se exigen habilidades como hablar inglés o carnet de conducir, y obviamente tus datos de contacto. No es necesario que les escribas en el correo toda tu vida, tus penurias o tus deseos o tu historia, de dónde provienes, etcétera, porque normalmente no andan con demasiado tiempo para leerlo. Si quieres hacerlo, allá tú, pero normalmente cuando se mira material lo que interesa es ver al actor, ver el perfil que puede ofrecer y conocer sus capacidades artísticas, sus habilidades. Todo lo que quiera ver el representante o director de casting lo va a ver o a través de tu videobook principalmente, o a través de tu currículum, o en una entrevista posterior o en el casting que te realicen. El currículum que envíes tiene que estar muy cuidado, tiene que estar bien redactado, ser sencillo, muy sencillo, sin florituras, estar bien estructurado, teatro, cine, televisión, formación. Procura no mentir en exceso. Vale, eso no lo puedo decir, no puedo decir que no, que lo decoren. Simplemente expon tu formación y tu experiencia y varios datos como por ejemplo estatura, talla, fecha de nacimiento o edad, si hablas idiomas, de una forma sencilla de leer y que de un solo vistazo puedas captar toda la información que te interesa que reciban. Te recomiendo que no incluyas fotografías en el currículum, porque si incluyes muchas fotos en el currículum, lo único que conseguirás es que pese mucho. Ten en cuenta que el currículum normalmente no es lo primero que se mira. Normalmente se mira primero las fotografías para ver si se cubre el perfil que uno busca y el videobook, en caso de que envíes videobook. Esas dos cosas son las primeras que va a ver el director de casting o representante, no porque no tenga en cuenta tu formación o tu experiencia, sino porque tu experiencia y formación se tiene que ver reflejado en tu forma de trabajar, en tu videobook. Obviamente las fotos sirven más que otra cosa para ver el perfil que puedes dar. Si mandas un currículum de 6 páginas, probablemente no lo vaya a leer ni Dios. Fotos. La parte de las fotos, importante las fotos. Lo más importante a tener en cuenta en cuanto a las fotos es que deben ser profesionales, tal cual. ¿Qué significa profesional? Pues que sean realizadas por un fotógrafo profesional. Vaya tontería. Si tú quieres presentarte para un proyecto que se supone profesional o semiprofesional,
pero no te tomas en serio ni siquiera tu material, ¿cómo se van a pensar que te tomas en serio el proyecto? ¿Cómo se van a pensar que te tomas en serio tu oficio? Ni fotos caseras, ni selfies, ni fotos de situaciones mundanas como jugar con el niño en el parque, o en un concierto de Metallica, o en las vacaciones en Benidorm, ni fotos en las que aparezca un montón de gente, ni muchísimo menos fotos en las que aparezcas disfrazado o caracterizado de personajes que has hecho en obras de teatro, etc. Ese tipo de fotos son para ti, para tu álbum, para tus recuerdos, pero no son fotos para enviar para un proyecto profesional. Quien te vea lo que quiere ver es tu apariencia, es tu físico, es tu cara, tu mirada, tu pose, tú, de la forma más natural, más neutra posible. Y cuando las envíes, no tienes que enviar más que 3 fotos. No te pongas a enviar 50 fotos que no son necesarias, por muy guapo que te veas en ellas. No te pongas a enviar fotos enormes, fotos de mucho peso, que vas a bloquear el correo de cualquiera. No hay nada que dé más rabia que intentar abrir un correo y que no se te quede bloqueado porque no terminan de bajar las fotos y fotos y fotos que pesan un montón. Así que evita a toda costa mandar más de 3 fotos, a no ser, claro, que el director de casting o representante o en el mismo anuncio del casting te pida o se solicite que envíes una cantidad mayor o que envíes otro tipo de fotografías. Pero de entrada siempre solamente 3 fotos. Las fotos tienen que ser primer plano, plano medio americano y plano completo de cuerpo entero. Si no entiendes lo que significa que una foto pese mucho, que tenga muchos megas, o el tamaño de una foto en píxeles, es mejor que le pidas ayuda a algún amigo que te pueda ayudar. Las fotos tienen que ser de un tamaño no excesivamente reducido ni tampoco muy grande. Tienen que ser de un tamaño normal, que suelen ser entre 700, 900 píxeles de largo, de alto, y un peso de no más de 1 mega cada foto. 1 mega ya es suficiente para una foto de buena calidad. Así que fotos profesionales, neutras, naturales y fundamentalmente 3 fotos. No necesitas más. Y en cuanto al videobook, en caso de que tengas videobook, antes de nada te recomiendo que veas el vídeo sobre que veas mi vídeo sobre el videobook que publiqué la semana pasada para entender un poco qué conviene y qué no conviene en un videobook. Por supuesto, decirte que nunca envíes el videobook como un archivo, no lo envíes a través de WeTransfer o Dropbox para que se lo bajen. Piensa un poco que si el representante o el director de casting tuviera que bajarse todos los videobooks que le mandan a través de archivos, probablemente el disco duro le explotaría. El videobook tienes que enviarlo siempre en un enlace, ya sea a YouTube, a Vimeo o a cualquier otra plataforma. Oye, ¿y cómo podría hacer yo para encima facilitarle más a los directores de casting y a los representantes que vean mi material? Si tengo un material decente, de una forma que les agrade o que les facilite la tarea de mirar todo el material. Para hacer llegar a los directores de casting, a los representantes o a los convocantes de casting el material de una forma muy sencilla, tenéis 3 opciones. Una, mandarlo por archivos separados en el mismo correo. Otra opción sería tener tu propia página web en la que tú ya tengas todo tu material enfocado en un mismo lugar, con lo cual simplemente tendrás que enviar un enlace a esa página web. En cuanto a las páginas web, mi sugerencia es que no la dividas en varias secciones, en varias pestañas, sino que lo hagas todo en una misma página. ¿Por qué? Porque el director de casting o representante, una vez visite tu página web, si la tienes dividida en varias pestañas y quiere ver las fotos, tendrá que meterse en las fotos, esperar a que carguen y pasar fotos a foto. Luego, si quieres saltar a tu currículum, tendrá que buscar la otra pestaña para apretar al currículum y leerlo, o al videobook lo mismo. Es verdad que la presentación y la información que cabe es mayor que la que puedes ofrecer a través de archivos sueltos en un correo electrónico, pero también es verdad que resulta en una mayor pérdida de tiempo a la hora de buscar cada una de las cosas, de visitar la página, cargar página y visitar cada una de las secciones. Por lo tanto, lo mejor siempre es una sola página. Y la tercera opción es una de las páginas individuales que ofrecemos en Clandestino para los actores y artistas, en la que concentramos en un solo lugar y en una misma página y de forma muy atractiva tanto las fotos, el currículum, los vídeos, etc. Si queréis ver una muestra,
Os dejo un enlace abajo para que podáis ver nuestra sección de talentos y veáis las fichas a las que me refiero. Creo que no es necesario extenderse más de la información que ya os he dado. Tened en cuenta que los directores de casting, representantes, los convocantes, son personas como tú, como yo, no están hechas de una materia extraterrestre, sino que son profesionales que se dedican a su trabajo, que dedican muchas horas a su trabajo. Obviamente, cuando alguien se dedica a su trabajo con pasión, con amor, lo único que espera de los otros es que actúen de forma recíproca, de forma profesional y de forma seria. Por lo tanto, preocúpate de que ese material que vayas a enviar, que al fin y al cabo va a reflejar tu trabajo y tu forma de trabajar, sea presentable, profesional y serio. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like, compártelo para que llegue la información a más gente y suscríbete para estar al tanto de todos los vídeos que vaya subiendo. Gracias y hasta el próximo.